hacerlo siempre haciendo una breve oración, ¿verdad? De gratitud a Dios por sus favores. Oremos. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias porque hoy es viernes, Señor, y estamos culminando, Señor, esta semana. Y lo hacemos pues agradeciéndote por todas tus bondades, Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, Señor, pero confiamos en que tú nos guardas y que tú nos libras, Señor, de todo peligro, de toda pandemia, Señor. Guarda a nuestras familias. Bendice a cada uno, Señor, de los que estamos aquí reunidos, que tú puedas abrir el entendimiento y podamos adquirir el conocimiento necesario para poder aprender, Señor, y tener las competencias necesarias para enfrentar, Señor, cada día el mundo. Gracias, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Antes de comenzar con este tema, me gustaría saber a quién de ustedes le gustaría estudiar para abogada o abogado. ¿Y quién le gustaría tomar la carrera de Derecho? Nadie. Nadie quiere ¿Por hacer qué, Miss? justicia. Derecho. Nadie quiere justicia aquí. Pues mire, Miss, yo lo tenía pensado en mente porque yo creo que sí sería bueno en la carrera, pero no sé, Miss, porque ahorita la carrera está bien fea porque ahora los abogados nos matan a matar. Es cierto, ¿verdad? Muchos temen tomar esta carrera porque se ven envueltos en conflictos, ¿verdad? En tal Porque vez mire, Miss, yo soy bueno para debates y todo Ujú. eso, pero el problema es el riesgo que corre uno con esa carrera. El riesgo, es cierto, ¿verdad? Porque tal vez dejó a alguien en disgusto, ¿verdad? Porque tal vez ganó el caso. Sí, se han dado muchos casos, ¿verdad? Que de repente los asesinan, ¿verdad? Entonces, Sí, temen, porque usted ya me ha visto, Miss, en debates y todo. ujú, temen algunos tomar esta carrera. Les pregunto porque saben ustedes que cuando las personas estudian derecho, tienen que aprenderse bien lo que es la Constitución de la República. O sea, la carrera a mí me gustaría porque o sea, es bien interesante y todo eso, pero no es algo que yo desee estudiar así como que, wow, me encanta esta carrera y todo. Pero es una interesante carrera, pero como ya dijo Oriana, ahora está bien feo porque hay mucha gente que manda a matar a los abogados y todo eso. ¿Sí? Así que la gente hoy que estudia esa carrera son bien atrevidas y son bien valientes al Ujú. estudiar los Tienen que riesgos que tener pueden tomar. sí, seguridad en lo que dicen y conocer muy bien las leyes, fíjense, de Honduras. Estuve leyendo hace poquito algunos capítulos de la Miss, Constitución de la República, ¿sí? para ustedes, ¿quién cree que serían los mejores aquí en el aula para esa carrera, mis abogados? Pues no sé, Orellana, no les sabría decir porque hay algunos que tienen ocultas, ¿verdad? Esas habilidades, esos, puede ser que aún no los hayan descubierto, ¿verdad? No les sabría decir, pero hay muchas personas que, vaya, por ejemplo, tuve una compañera que yo nunca creí que me la iba a encontrar siendo abogada, porque ella era bien así como que no le importaba mucho las clases y bien así como que de la vida así, pues ella, que no les importa tareas, ella andaba más en otras cosas y hoy me la encuentro que es una abogada. Entonces no les sabría decir, ¿verdad? Todo puede ser que en el campo, en el ámbito de la teoría seamos malos, pero en la práctica podamos ser buenos, ¿verdad? Como suele suceder a veces. Hay alumnos que no son muy buenos en las clases, pero de repente cuando ya consiguen un trabajo, terminan su profesión y tienen su trabajo, son excelentes. Les comento esto porque yo tuve un compañero muy malo, fíjense, muy malo, no hacía tareas. No quiero con esto decirles que ustedes sean así, ¿verdad? No, sino que él era así, ¿verdad? Era como que le valía todo. Y cuando nosotros fuimos a la práctica, porque nosotros, la carrera que nosotros estudiamos en secundaria, hacíamos práctica profesional. Íbamos 2 meses a las empresas a trabajar. Y pues resulta que cuando llegamos de la práctica, ya terminamos los 2 meses, nos reunieron para felicitarnos por el trabajo que habíamos hecho y resaltaron a ese alumno que les digo yo, dijeron que de todos
éramos casi 30, había sido el mejor practicante que la empresa, la misma empresa lo había certificado a él como uno de los mejores empleados que había tenido. O sea, pero les digo, muchas veces en la teoría no seamos buenos, pero en la práctica vamos a rendir, ¿verdad? Puede suceder. Bien, pero solamente les preguntaba si había alguno de ustedes que les gustaba la carrera de Derecho por, porque ellos tienen que aprenderse, ¿verdad? Y conocer bien lo que es las leyes en Honduras, la Constitución. Miren que, no sé si alguien me puede buscar ahí el término Constitución. ¿Qué es Constitución? Constitución. De dos formas. Léalo léalo la primera que tiene ahí, Dani. Espérenme. Constitución. Estructura formal. Contempla la Miss, justificación perdón, del ¿en qué clase poder estamos? propio constituyente, Para traer el libro. Permítame. soberanía nacional, poderes constitucionados y la tabla de derechos fundamentales. Además, posee una significación política. La soberanía pertenece a la nación. Ujú. Robert, estamos en sociales, Robert. Bien, dice que la Constitución es la que contempla, ¿verdad?, lo que son las bases morales, las leyes que rigen un país, ¿verdad? Ahorita yo estuve dándole una leída a en sí lo que es la Constitución, ¿verdad? Algunos de los artículos, ¿verdad? Y habla acerca de todo lo referente a nosotros como ciudadanos. Habla cuál es nuestro idioma oficial, hace referencia a los derechos individuales, y habla acerca de lo que es la vivienda. Permítame un momentito, permítame. Estamos en sociales, va. Sí, Robert. Social. ¿Qué Sí, página? estoy en clase. La 104, Ana Melissa. Gracias. Bien, entonces estuve revisando y habla acerca de todo lo que hace referencia a nosotros, el territorio, que los límites que tiene Honduras y muchas cosas, todo lo que es respecto a nosotros está, todo lo que somos nosotros como ciudadanos dentro del país, ¿verdad? Cuáles son nuestros derechos individuales, y hace mucha referencia, es bastante, ¿verdad? Cuáles son las atribuciones del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y habla todo lo referente a la ciudadanía de nosotros como hondureños. Es muy importante, ¿verdad? La información que aparece ahí. Y si ustedes tienen la oportunidad de leerla, bueno, miren que nosotros tenemos que conocer la Constitución, tenemos que conocer cómo se rige nuestro país, tenemos que conocer esos artículos que están ahí plasmados, que tienen que cumplirse y que muchas veces no se cumplen en nuestro país, ¿verdad? Y ustedes solo entran ahí al navegador y escriben Constitución de la República de Honduras y ahí les va a aparecer, y yo les motivo para que ustedes lo puedan leer. Todos nosotros como hondureños debemos de leer, ¿verdad? No solamente las personas que estudian derecho, sino que todos nosotros tenemos que leer nuestra Constitución, porque es con la que se rige todos los derechos, todo lo referente a nosotros como hondureños, ¿verdad? Entonces, es necesario. Dice el artículo 1, miren, ahí lo tienen en el libro ustedes, en la página 104 de la Constitución de la República. Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, libertad, la cultura, el bienestar económico y social,
Y eso es lo que encierra la Constitución de la República, ¿verdad? ¿Cuáles son las libertades, cuáles son los beneficios que nosotros tenemos como hondureños cuando la persona se asocia? Entonces, en la Constitución está todo lo referente a nosotros como hondureños, todas las leyes, ¿verdad?, que rigen nuestro país. Por eso es bueno, ¿verdad?, que nosotros le podamos dar lectura para que sepamos si se están violentando, si se está violentando la Constitución o se está cumpliendo lo que en ella dice. Eso es más que todo la Constitución, ¿verdad? Hay unas dos preguntas aquí. ¿Cree usted que bueno, habría más que leerla, ¿verdad? Habría que leerla. Pero hay una pregunta aquí, dice, ¿cree que se respeta la Constitución en Honduras? ¿Cree usted que se respeta la Constitución en Honduras? Es una pregunta para ustedes. Mire lo que contempla la Constitución: el goce de la justicia, libertad, la cultura, el bienestar económico y social. Eso contempla. Pero yo sé que ustedes tienen de repente algún conocimiento. ¿Ustedes creen que se respeta la Constitución en Honduras? Bueno, no, es que no sé, no soy muy buena en esto, así, en Constitución y todo, pero yo digo que no tanto, porque, o sea, nuestro país no es, ¿cómo decir?, honesto, podría decirse. Entonces, yo digo de que no se respeta tanto. Miss, Sí. yo creo que tampoco somos tan democráticos, por decirlo así, debido a la corrupción y también de que Honduras es un país, como decirlo, libre y soberano, porque también dependemos de Estados Unidos. No podemos ser libres La y dependencia, sí. estamos dependiendo de un país, Miss. Miren, si nosotros tuviéramos, o si usted, yo les motivo a que lo lean, ¿verdad? Que es bastante el contenido, pero sí me gustaría que le dieran una leidita, por lo menos a lo primero que habla la Constitución de la República, porque ahí ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas que no se cumplen, ¿verdad? Que no, vaya, por ejemplo, con respecto a la educación, habla ahí, dice que el Estado está en todo el derecho, está en toda la obligación de proveer educación al país, de poder alfabetizar, o sea, es una de las prioridades, ¿verdad? Y sabemos que son cosas que al final no se cumplen. Habla con respecto a la salud, todos los ciudadanos, dice, tienen derecho a la salud, y ustedes saben que no se cumple muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente ahí están los hospitales, pero no hay insumos, no hay médicos. Entonces tenemos una gran deficiencia en muchas áreas, ¿verdad? Lo que es educación, salud, seguridad, ¿verdad? Entonces hay una gran deficiencia en nuestro país. Y ahí aparece el año 1821, ahí se estableció la Constitución. 1821 es el año que se hizo la documentación, ¿verdad? Se crearon todos estos artículos que deberían cumplirse, ¿verdad? Deberían de cumplirse. ¿Qué creen ustedes otra pregunta aquí, ¿qué creen ustedes que debe hacerse para que se cumpla la Constitución? ¿Qué proponen ustedes? Vamos a ver los demás. ¿Qué debería hacerse para que esta Constitución no se violente, sino que se pueda cumplir? ¿Cuál Constitución? Repita la pregunta, Miss. La Constitución de Honduras. No sé. Déjeme pensar. Vamos a ver los demás. ¿Qué debe suceder para que se cumpla, verdad, todo lo que está escrito en la Constitución de la República? Hay cuestiones ahí que sí, ¿verdad? Por ejemplo, con respecto al idioma, dice que en el artículo 6 dice que el idioma oficial de Honduras es el español, ¿verdad? Entonces hay cosas que están contempladas que sí, ¿verdad? Bueno, pues que el presidente lidere bien al pueblo y que los motive a seguir a la Constitución y todo eso, de que nos motive a poder realizar tal cosa y esas cosas. O sea, no sé si me voy a entender.
Además, de que el gobierno debería apoyar más al pueblo, porque especialmente en un momento de crisis no lo está apoyando. Cuando el pueblo necesita más apoyo, necesita hospitales, Ajá. y tristemente lo que están haciendo es cartas, porque no habilitan instituciones que ellos ya tenían. Por ejemplo, cuando hacían las votaciones que agarraban lugares públicos, no sé por qué no lo están utilizando, como los hoteles, porque es triste ver Exacto. todas esas personas en una carpa, porque en una carpa no están recibiendo lo que ocupan. Una carpa no es lo mejor para atenderlo, da coraje ver Sí, cuánto dinero recibimos nosotros, cuánto recibió El Salvador, que es una gran diferencia, y yo no he visto que se ha hecho nada con ese dinero. La mayoría se lo han robado. es cierto. Y realmente, mírenlo, yo creo que esto es lo que ha traído pobreza, ¿verdad? A los países como los nuestros, ha sido el hecho de lo que es la corrupción, ¿verdad? Sabemos que nosotros tenemos un gobierno, un estilo de gobierno representativo, o sea, hay, no sé, parece que hay, la vez pasada vimos cuántos diputados habían, ¿verdad? Y cada uno, pues, es un representante de cada departamento, ¿verdad? Entonces, ¿para qué está esa persona ahí? Para que vea las necesidades que hay en ese departamento, las pueda llevar al Congreso, pueda decir, este pueblo necesita esto, esto y esto, y poder crear leyes, ¿verdad?, a favor de las personas, ¿verdad? Porque tenemos un Estado democrático representativo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que están ahí, todas las personas que tienen altos cargos, han sido elegidos por el pueblo. No sé si pueden ver la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Miss. Sí. Sí, Bien. mis. Sí, solo déjenme revisar aquí. Me volví a salir, espérenme. Bien, dice Constitución de la República. Constitución de la República. En ella se encuentran concentradas las normas jurídicas que rigen a la República de Honduras. Los aspectos esenciales de sus títulos son los siguientes. Tenemos aquí, miren, el título 1. Está dividido en títulos y cada título está dividido en capítulos. Entonces tenemos aquí, miren, el capítulo 1 dice, en el capítulo 1 se establece cómo se organiza el Estado. Es el que leímos nosotros ahí. El artículo 4 declara que la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que está representada por 3 poderes. ¿Se recuerdan que la vez pasada hablamos de eso, de los 3 poderes? ¿Verdad? Que eran el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y veíamos las atribuciones que ellos tienen y que algunas, ¿verdad?, van enlazadas y que deberían de ejercerse de forma independiente, pero hablábamos, ¿verdad?, que muchas veces se confabulan para, pues, para hacer sus para velar por sus propios intereses, ¿verdad?, o intereses de unos cuantos, pero deberían de actuar de forma individual. Dice el artículo 5 expresa que el gobierno debe sustentarse en la democracia participativa. En el capítulo 2 se especifican los límites geográficos, terrestres, marítimos y aéreos. Todo esto lo contempla el artículo 1, ¿verdad? Con quién compartimos fronteras, qué países, ¿verdad? Qué es lo que pertenece a Honduras. ¿Quién está manchando la pantalla? Eso atrasa la clase. Bien, entonces los límites, ¿verdad? Eso se contempla ahí, ¿verdad? Que las autoridades son elegidas a través de lo que es las urnas, ¿verdad? Todo eso lo contempla
la Constitución de la República. Y eso debe de cumplirse, no puede venir a cambiarse, ¿verdad? Decir un presidente, voy a cambiar lo que la Constitución dice, ¿verdad? No se puede violentar, ¿verdad? Esto que ya está dado, que está escrito, sino más bien debe de cumplirse así como se establece. Ahora, en el capítulo 2 dice que el capítulo se refiere a quienes poseen nacionalidad, habla acerca de todo, ¿verdad? Cuando un hondureño es su nacionalidad, dice que después de los 18 años, ustedes ya son ciudadanos, porque claro, ¿verdad? Ya van a aportar su tarjeta de identidad que los acredita como verdaderos ciudadanos hondureños. Se refiere a los derechos y restricciones de los extranjeros, habla, ¿verdad?, acerca de los extranjeros que viven aquí. Bueno, o sea, un sinfín de cuestiones que trata, ¿verdad?, la Constitución, todos en referencia a lo que es la nación, los ciudadanos, también las autoridades que nosotros tenemos, todo eso, a lo que es el Estado, el territorio hondureño, todo eso lo contempla la Constitución de la República. Yo les motivo, ¿verdad? Yo les motivo que lo lean para que ustedes se den cuenta, ¿verdad?, de cuáles son las leyes en Honduras, de cómo debe regirse, ¿verdad?, este país. Y ustedes de ahí van a deducir si se cumplen lo que nosotros vemos en la actualidad, si se está cumpliendo lo que la Constitución dicta. También dice que el capítulo 4 indica que el voto que se emite al elegir las autoridades es un derecho universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas se contemplan en la Constitución de la República. Bien, aquí tenemos también el capítulo 3. Dice que en este apartado se declara que todo hombre y mujer nacen libres e iguales en derecho. También se estipula que la discriminación por motivo de sexo, raza, clase o por cualquier otra razón lesiva a la dignidad humana puede ser sancionada. Todos los derechos son importantes y nadie puede atentar contra los derechos de otro ser humano. Todo esto, miren, lo contempla la Constitución de la República. Por eso les motivo a que lo lean. Esto que yo les estoy mostrando aquí solamente es un resumen de lo que contempla cada título. Pero si ustedes buscan, activen su cámara. Nadie, no estoy viendo, pero absolutamente a nadie ahorita, solo a Evelyn. Me parece que cuando tienen desactivada no hay nadie ahí, uno está hablando y hablando. Entonces, este solo es como un resumen de lo que se contempla en cada uno de los títulos de la Constitución de la República. Como les digo, ¿verdad? Habla, ¿verdad?, de la integridad de cada persona, ¿verdad? Que no puede ser maltratada, que no puede ser golpeada, que no puede ser todo eso, ¿verdad? Y miren en el artículo 4, dice, los artículos de este apartado reconocen las garantías del habeas corpus, es decir, el mecanismo que garantiza que la persona procesada comparezca ante un juez en tiempo y forma. Miren que el habeas corpus antes no existía. ¿Qué quería decir esto? Que si Alicia tiene problemas. Que si una persona la encontraban o la denunciaban haciendo algo, esta persona no tenía derecho, pero a decir, no tenía derecho a defenderse, sino que iba ¿Cómo a así? No entiendo. O sea, que si la persona, como hoy en día, ¿verdad?, que van a los juzgados y le hacen un juicio, ¿sí me entienden? O sea que en otras palabras yo podía venir a acusar a alguien aunque sea falso y solo con que tuviera testigos me bastaba para meterlo en el cárcel, ¿no? Sí, así era antes. Sí, pero eso es injusto, mis. Sí, por eso les digo, Es entonces, injusto. por eso se creó lo que es el habeas corpus, ¿verdad? El habeas corpus es eso, que la persona tenga la oportunidad de defenderse, ¿verdad? De decir, pues, necesito un abogado que me defienda, ¿ya? Entonces, antes no era así, ¿verdad? Antes el que lo agarraban haciendo O sea, algo. o sea, que cualquier criminal podía salirse con la suya. Cualquier criminal se podría salir con la suya de una manera más fácil.
¿Cómo así, Valeria? O sea, que por ejemplo, de que logra engañar a la gente acusándole de tal cosa y siendo un Sí, criminal. sí, así no había oportunidad, no sé, no me recuerdo, pero esto fue cuando Francisco Morazán, creo que fue lo del habeas corpus que se creó esto, pero voy a investigarle bien. A Y Francisco los Morazán le dos, debemos muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. y, Ujú. y si los dos tenían testigos, Es que el que era acusado lo llevaban directamente, le daban una condena. O sea, no podía comparecer ante a que un juez le juzgara si era Miss, verdadero su imagínese delito. cuántas personas inocentes, Miss, Inocente, sí, cayeron así por la maldad, Miss. Qué sí, triste, qué triste, bien ¿verdad? lamentable, Miss. Ujú. Y también fíjense que también en la Constitución está contemplado que es prohibida la pena de muerte en Honduras. Ustedes saben que en otros países, en otros, por ejemplo, en Estados Unidos hay En Estados estados, Unidos. sí, hay algunos estados que es legal la pena de muerte, ¿verdad? Miss, Y pero para darle la prueba de muerte a una persona, ¿qué tiene que hacer, Miss? me imagino yo que, bueno, eso lo juzgan los jueces, va, pero me imagino que tiene que ser grave el crimen, tiene que ser muy grave el crimen para que le den pena Porque de lo que muerte. Honduras sí tiene es cadena perpetua, ¿verdad, Miss? Cadena perpetua, sí, ¿sí saben qué es cadena perpetua? Sí, cadena perpetua es cuando esa persona va a quedar el resto de su vida hasta que se Ajá, muera ahí en la cárcel. sí, esa es cadena perpetua, pero no existe en Honduras la pena de muerte. Entonces, dice que garantiza comparezca ante un juez en tiempo y forma, de manera que no se violenten las garantías procesales. Además, este recurso se utiliza para que se respeten los derechos del detenido. O sea, no habían derechos antes para las personas que eran detenidas, ¿verdad? De un solo, ¿verdad? De un solo a las cárceles. Em, de manera que no sean maltratados, torturados o violentados en su dignidad. Y el artículo 5 dice, establece la organización del Estado. Aquí habla acerca de cada uno de los poderes, ¿verdad? De los poderes, de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y y judicial. ¿Sí? aquí dice que 32 de 50 estados se permiten la pena de muerte en Estados Unidos. Oiga bien, 32 de 52 estados son, ¿verdad? Es Entonces, 50. sí, sí. Creo que son más porque recuerde que Puerto Rico ya es un estado de Estados Unidos también. Bien, tenemos el artículo 6. ¿Qué habla el artículo 6? Ya solo tenemos 6 minutos. Tengo que pasarle. Yo creo que vamos a continuar este tema, fíjense, porque falta otra. Está dedicado al régimen económico. La Constitución establece que en el sistema económico hondureño se fundamenta en el trabajo como fuente principal de riqueza y medio de realización de las personas. También explica y norma el funcionamiento de la economía de Honduras, las atribuciones del Banco Central de Honduras, la emisión de moneda, la reforma agraria, entre otros. Todo esto se contempla en el artículo 6, ¿verdad? Habla acerca de aspectos económicos, ¿verdad? Del trabajo. Habla acerca del trabajo también, ¿verdad? Y el artículo 7 y 8, este título 7 se refiere a los requisitos necesarios para hacer modificaciones en la Constitución. Hay algunos artículos jóvenes que son pétreos. No sé si han escuchado eso ustedes. Pétreos, esa palabra. ¿Qué significa, mi? Significa que no pueden ser modificados. Nunca, jamás. Hay artículos que son pétreos y hay algo otros que sí pueden ir, pueden cambiar, ¿verdad? Pero hay algunos que ya está dictado que son pétreos, que no pueden ser modificados en ninguna forma. Entonces, contar con la aprobación de 2/3 de los miembros del Congreso. ¿Sí? Habla acerca de las modificaciones o sea, que sí se pueden hacer modificaciones. Por último, el título 8 establece la fecha que esta Constitución suprime a la antigua del año 1965 y determina la fecha en que entra en vigencia la nueva Constitución del 20 de enero de 1982. Ha sufrido algunas modificaciones, ¿verdad?
Hay una última que fue en 1825, creo que fue la última modificación. Entonces sí ha sufrido algunas modificaciones, pero existen algunos artículos que no se pueden modificar. Sí me gustaría que le dieran así una pequeña leidita a lo que es la Constitución. Miren que yo me quedé pues admirada de todo lo que habla ahí, ¿verdad? Muchas veces nosotros no conocemos ni nos damos cuenta, o sea, vivimos en Honduras, pero no conocemos sus leyes, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Permítanme. No conocemos cómo se rigen las leyes en nuestro país, si se cumplen o no se cumplen, ¿verdad? Entonces, así vivimos, ¿verdad? Ignorantemente. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a continuar con este tema la otra clase, ¿verdad? Voy a hacer otras, y mírenme, lo que van a hacer ustedes para otra clase es que le van a dar una leidita a la Constitución. Le van a dar una pequeña, no les pido que lo lean todo porque es bastante, ¿verdad? Pero que ustedes pues más o menos para que puedan participar, vamos a hacer como una plenaria la otra clase y yo voy a evaluar ahí la participación de ustedes. Entonces la otra clase va a ser una plenaria. ¿Saben qué es una plenaria, verdad? ¿Qué es eso, Miss? Una plenaria es como que todos participamos del tema, todos damos ideas, todos comentamos, hacemos como un conversatorio, eso es una plenaria. Es una técnica de... Miss, como un foro. Vamos a ver un foro. Bueno, un foro podría ser, pero no, la plenaria es con todos. Con todo el foro, de repente hay un representante nada más, pero aquí vamos a hacer una plenaria, o sea, todos vamos a participar. Por eso les pido que le den una leída a la Constitución. Solo escriban Constitución de la República de Honduras y ahí les va a aparecer. Quiero buscar Es bien largo eso, Miss. Es bastante, pero pueden leerlo las primeras hojas, pueden leer las primeras 4 o 5 hojas. ¿Qué hay que hacer? Vamos a hablar, Miss. Díganos un límite para hacerme leer. Miss, no entendí nada, explíqueme, por favor. Mire, usted va a buscar Constitución de la República de Honduras y va a leer por lo menos unas 5 páginas. Ajá. 5 páginas. ¿Y después qué hago? Y después usted las lee y el próximo viernes vamos a tener una plenaria para que expongamos. ¿Como un debate, mijo, qué es? No como un debate, sino que como comentar acerca del tema. Acerca de la Constitución. Vamos a hablar todos nosotros del tema. Sí, todos vamos a hablar del tema. Miss, ¿esa tarea la va a subir a la plataforma? ¿Cómo la podría subir a la plataforma? Sí, la voy a subir. Leer. Y voy a pasar lista, pero miren que no tengo un lápiz aquí cerca. Aquí hay. Ahorita paso lista. Entonces, eso les va a quedar de tareita entonces, ¿verdad? Vamos a leer para tener la plenaria. O sea, no va a ser una tarea así que van a escribir, sino que solo es la lectura para que podamos tener la plenaria. Así rapidito, ya solo me queda un minuto. No sé si iré a tiempo. Pasar la asistencia. Vamos a ver, Alicia. Aquí. Alessandra Pérez no está. Alexandra Corea sí. Alice, Alison. Carla, Dana Guifarro, sí, ¿verdad? Dana Raquel, Evelyn también, Marilyn también, Melissa, Nicole, sí está Nicole, Sofía también, ya la vi, Valeria, Alessandro no está, ¿verdad? No está Alessandro. Brian sí. Presente, Alessandro, Miss. Ahí es que no tiene el nombre y no tiene la cámara.